En los primeros años del siglo II, cuando Roma era aún el corazón palpitante del mayor imperio que el mundo había conocido, la Iglesia de Cristo vivía sus momentos más peligrosos y decisivos. Los apóstoles ya habían partido al encuentro con el Señor. Las comunidades cristianas crecían, pero también crecían las amenazas. Persecuciones sangrientas, herejías que intentaban deformar la verdad del Evangelio, divisiones internas que amenazaban la unidad. En este contexto crítico, un hombre de origen griego, convertido a la fe cristiana, fue llamado a guiar la barca de Pedro en tiempos de tormenta. Su nombre era Evaristo, quinto sucesor del apóstol Pedro, Papa de la Iglesia Universal, y como tantos de los primeros pontífices, sellaría su testimonio con su propia sangre. Esta es la historia de un hombre que entendió que la unidad de la Iglesia, comprada con la sangre de Cristo, vale más que la vida misma. San Evaristo nació en Antioquía, la gran ciudad de Siria, probablemente alrededor del año 60 de nuestra era. Era de familia griega y, según la tradición, su padre era judío. Creció en una ciudad que era cuna del cristianismo. Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Fue allí donde San Pedro estableció su primera sede, antes de partir hacia Roma. El joven Evaristo escuchó la predicación de los apóstoles o de sus discípulos inmediatos. Conoció de primera mano el testimonio de quienes habían visto a Cristo resucitado, y su corazón ardió de amor por el Evangelio. Se convirtió al cristianismo. Abandonó todo y se consagró totalmente al servicio de la Iglesia naciente. En aquellos tiempos, la Iglesia era una red de comunidades dispersas por el Imperio Romano. Jerusalén había sido destruida por los romanos en el año 70. Los judíos cristianos habían sido dispersados. La Iglesia necesitaba organización, necesitaba estructura, necesitaba mantener la unidad en la fe, en medio de un mundo hostil que buscaba destruirla. Evaristo, por su sabiduría, su santidad y su celo apostólico, fue llevado a Roma. Allí colaboró estrechamente con los primeros papas. Trabajó bajo San Clemente, el cuarto sucesor de Pedro, y cuando Clemente fue martirizado, arrojado al mar con un ancla atada al cuello, la Iglesia de Roma eligió a Evaristo para continuar guiando el rebaño de Cristo. Evaristo se convirtió en papa, según la tradición más aceptada, alrededor del año 97 o 99. Reinó durante aproximadamente 8 años. Imaginen la responsabilidad. Era el quinto sucesor de Pedro. Apenas 60 años habían pasado desde la muerte y resurrección de Cristo. Aún vivían algunos que habían conocido personalmente a los apóstoles. Pero la Iglesia enfrentaba desafíos inmensos. El emperador Trajano había intensificado las persecuciones. Ser cristiano era un crimen punible con la muerte. Las catacumbas se llenaban de mártires. Además, surgían falsas enseñanzas. El gnosticismo comenzaba a infiltrarse. Herejes que negaban la humanidad real de Cristo, que despreciaban la creación material,
que dividían a las comunidades con sus doctrinas secretas. Evaristo entendió su misión: unir a la Iglesia, fortalecer su estructura, preservar la verdad del Evangelio, tal como la habían recibido de los apóstoles, y así tomó decisiones históricas. Organizó a la Iglesia de Roma en 7 distritos, cada uno atendido por un diácono. Esta estructura permitía un mejor servicio a los pobres y una mayor vigilancia contra las herejías. Estableció que 7 sacerdotes acompañaran siempre al obispo de Roma para garantizar la sucesión apostólica, para asegurar que la verdad fuera transmitida íntegra, sin adulteraciones ni innovaciones humanas. Evaristo también promovió el matrimonio cristiano. Estableció que los matrimonios fueran bendecidos públicamente por un sacerdote. Contra las costumbres paganas, elevó la dignidad del sacramento del matrimonio. Pero sobre todo, Evaristo fue un pastor. Visitaba las catacumbas, consolaba a los prisioneros, fortalecía a los que iban al martirio y preparaba a su grey para el momento en que él mismo tendría que dar su vida, porque sabía que el destino de casi todos los primeros papas era el mismo que el de Cristo: la cruz. Durante su pontificado, Evaristo fortaleció la unidad de la Iglesia de manera extraordinaria. Sus reformas organizativas permitieron que la comunidad cristiana de Roma, la más numerosa del imperio, funcionara como un cuerpo unido y eficaz. Los 7 distritos con sus diáconos permitían una distribución eficiente de la caridad. Los pobres eran atendidos. Las viudas y huérfanos recibían apoyo. Los enfermos eran visitados. Todo esto en medio de la persecución. Los 7 presbíteros que acompañaban al Papa garantizaban la continuidad de la fe apostólica. Eran testigos vivos de la enseñanza auténtica, guardianes de la tradición sagrada. Pero el emperador Trajano no toleraba el crecimiento cristiano. Ordenó persecuciones más severas. Los cristianos debían sacrificar a los dioses romanos o morir. Evaristo se negó. Como buen pastor, no abandonaría sus ovejas. Siguió celebrando la Eucaristía en secreto. Siguió ordenando sacerdotes. Siguió guiando a la Iglesia. Finalmente, fue arrestado, llevado ante las autoridades. Se le exigió que renunciara a Cristo y adorara a los dioses del imperio. Su respuesta fue clara: soy cristiano. Cristo es mi único Señor. Por Él viví, por Él moriré. Evaristo fue condenado a muerte. Según la tradición, fue decapitado. Selló su testimonio con su sangre, como lo había hecho Pedro antes que él. Era aproximadamente el año 107. El 5º Papa mártir había dado su vida para que la Iglesia permaneciera unida en la verdad. El legado de San Evaristo, aunque a veces olvidado en la historia, es fundamental para entender la Iglesia que conocemos hoy. Evaristo vivió en lo que llamamos la época apostólica. Los escritos del Nuevo Testamento aún se estaban recopilando. La Iglesia aún no había celebrado ningún concilio ecuménico. Todo estaba en formación. Y en ese momento crítico, Evaristo y los primeros papas tomaron decisiones que marcaron para siempre la estructura de la Iglesia. Bajo la guía del Espíritu Santo, organizaron, estructuraron y unificaron el cuerpo de Cristo,
la división en distritos con diáconos se convertiría en el sistema de parroquias que conocemos hoy. La insistencia en los 7 presbíteros junto al Papa prefigura el colegio cardenalicio que elige a los pontífices. Evaristo entendió algo esencial. La Iglesia no es una organización meramente humana. Es el cuerpo místico de Cristo, pero necesita estructura visible para cumplir su misión en el mundo. San Evaristo también nos enseña sobre el martirio. Los primeros 33 papas, todos excepto uno, murieron mártires. Esto nos dice algo sobre el costo de la fidelidad. Evaristo podría haberse escondido, podría haber huido de Roma, pero eligió quedarse, eligió pastorear su rebaño, eligió dar su vida, como Cristo dio la suya. La unidad de la Iglesia, esa unidad por la que Cristo oró en la última cena, que todos sean uno, fue comprada con sangre, con la sangre de Cristo, y con la sangre de mártires como Evaristo. Cada vez que celebramos la misa, mencionamos al Papa en el canon. Esa práctica viene de los tiempos de Evaristo. Es un signo visible de unidad. Estamos unidos al sucesor de Pedro, como los primeros cristianos estaban unidos a Evaristo. San Evaristo fue enterrado cerca de la tumba de San Pedro, en el Vaticano. Su cuerpo descansa con los de tantos otros papas mártires, que dieron todo para que la Iglesia permaneciera unida y fiel a Cristo. Hoy, casi 2000 años después, la Iglesia católica sigue siendo una. 1.000 millones de católicos en el mundo, unidos bajo el sucesor de Pedro, unidos en la misma fe apostólica. Esto no es casualidad. Es el fruto del sacrificio de hombres como Evaristo, que entendieron que la unidad es el tesoro más precioso de la Iglesia y que vale la pena morir por preservarla. En nuestros tiempos vemos tanta división, incluso entre católicos, tantas voces que buscan separar, que prefieren sus propias ideas a la enseñanza de la Iglesia. San Evaristo nos recuerda: la Iglesia no es nuestra, es de Cristo, y Él la quiere unida, unida en la verdad, unida en el amor, unida bajo el sucesor de Pedro. Este humilde papa griego, que organizó la Iglesia de Roma en tiempos de persecución, que dio su vida por mantener la unidad, nos llama hoy a ser instrumentos de unión, nunca de división, porque las voces de santidad, como la de Evaristo, siguen resonando, llamándonos a la fidelidad, a la unidad, y si es necesario, al martirio. Por Cristo, por su Iglesia. San Evaristo, Papa mártir de la Iglesia primitiva, sucesor fiel de San Pedro, organizador sabio de la comunidad cristiana, guardián de la unidad eclesial, pastor que dio su vida por las ovejas, testigo valiente de Cristo,
mártir de la fe apostólica, ruega por nosotros.